En cada inicio de una búsqueda, percibo el deseo inefable de la curiosidad. Hay algo invisible pero gravitatorio que me une de una forma sensible al pasado. Como quien entiende que el tiempo no se detiene y se hospeda en algún lugar donde solo lo encuentra quien lo indaga. La historia es una forma organizada de supervivencia de recuerdos, donde todo tiene otro sentido, amplificado por algún motivo para no ser olvidado. Hoy voy a viajar a finales del siglo XIX. Un espacio emblemático para la ciudad de San Luis nacía, el Club Social. Cuna de la cultura y un lugar obligado para el encuentro. Sin lugar a dudas, dejó una huella imborrable, tan profunda que es parte del patrimonio de la provincia. Club Social. ¿Cómo empieza la historia del Club Social? Bueno, la historia del Club Social comienza en el siglo XIX, más concretamente en el año 1872, cuando un grupo de hombres decide fundar el Club Social. En el año 1881 aproximadamente, los miembros del Club Social dicen tenemos que tener una sede propia. Y compran el terreno que se ubica en la intersección de las calles San Martín y Belgrano, la esquina noroeste. La primera planta se inaugura en el año 1884, tenía un hall central de usos múltiples. Del lado izquierdo hacia el sur funcionaba una cantina que también se concesionaba. Del lado derecho hacia el norte, en la esquina, había un billar, hubo un billar en un momento dado, y en la planta alta funcionaba un salón de bailes que después con el tiempo, las décadas, recibió el nombre de Tropicana. Lo interesante de esto es que en el año 1887 se le anexa en la parte posterior un teatro, con lo cual este club social, este edificio del Club Social, se viene a transformar como nuestra ópera, ¿no? Un edificio bellísimo, de estilo italiano, estilo italianizante, como eran las buenas construcciones de aquella época. Desde lo social, ¿qué importancia tenía el club? Nosotros no debemos perder de vista que San Luis era, y esto no es ninguna deshonra, éramos una provincia pobre. No teníamos grandes edificios patrimoniales, significativos, monumentales, colosales, no los teníamos. Y las diversiones también eran pocas. Por ese Club Social por ese edificio han pasado grandes personalidades, porque nucleaba, digamos, todos los grandes eventos
sociales, las presentaciones de las niñas en sociedad, algunos festejos de carnaval, eventos políticos, eventos musicales. ¿Tienes idea si hubo periodo de auge del club social, o sea, del edificio? Bueno, la época del teatro es una época mágica. Todas las épocas tuvieron realmente su magia. Sí, su momento. La del teatro tuvo su magia, y además porque se estrena este edificio con unas características, digamos, yo no diría desde el punto de vista de lo patrimonial que se hubiera tratado de un edificio colosal, por ejemplo, monumental, pero era un edificio bellísimo. Para el momento era un gran edificio. Claro, para el momento, y lo sería ahora incluso, y lo sería ahora, reuniría todos los atributos para ser considerado un bien patrimonial. Pero ya te digo, más que por la monumentalidad, guarda la memoria colectiva equivalente a 99 años de un pueblo. Estamos hablando de mucho. Entonces, si uno pudiera indagar todas las cosas que sucedieron ahí adentro, si uno tuviera el tiempo, los detalles, la gente que pasó, imagínate, ahí hay historia, hay moda, hay usos, hay costumbres, hay gracias y hay desgracias. Hay tragedia, hay drama, hay comedia, hay tanta... La vida de un pueblo, digamos. Claro. Pero claro. Hay personas que llevan en el alma las sensaciones que dejó aquel club social. Como un recuerdo indeleble, una forma de resistir, una época dorada que regresa en sueños y se hace aún más grande. ¿Cómo olvidar? Si la vida es la asociación de lo que recordamos con aquello que sentimos. Jorge, ¿cómo comenzó el vínculo con el club social? Yo me vengo a vincular con el club social por hombres que conocí mucho en esa época. Eran gente amiga de la familia. Y al señor Raúl Cacase, no sé por qué se le dio en hablarme a mí, dice, che, Jorge, dice, ¿por qué no agarrar el club social? Dice la cantina. Y ahí empecé yo a hacer consulté con la familia y me dieron el visto bueno y busqué muchachos amigos que me ayudaran también y renuncié a la droguería. Trabajaba yo en una droguería. ¿Y cómo se manejaban internamente en las actividades, en la explotación del club? Había comisiones que se elegían antes creo que eran cada 4 años. Ah, era... Sí, pero era todo correcto. Y ya, ¿cómo se llama? Empezamos a trabajar y a pagar las deudas, porque en ese entonces tuve que sacar todo lo que heladera, invertir máquinas cortadoras de fiambre, ventiladores, y hacer un mostrador bien adecuado ahí, y los zócalos de granito lavado, todas esas cosas costaban mucho. Previamente a trabajar en el club social, usted ya conocía, participaba, asistía al cine, ¿no? Al cine empecé a ir de los 7, 8 años, porque había funciones los días martes y viernes, más los viernes. El matiné lo cobraban 10 centavos. Le daban 2 películas, pero buenas. El noticioso y le daban las colillas de las películas que venían. Así que veíamos por 10 centavos. Se pasaba la tarde ahí mirando películas. Eso es. ¿Cómo era el club por dentro? Arriba era un salón extraordinario, había un pasillo donde terminaba el salón y estaba la máquina de dar películas. El cine por sí era hermoso, el escenario. La platea
y después venían los palcos atrás de las plateas. Era todo alrededor así, una cosa similar como el Teatro Colón, así, o los teatros como que hay, herradura. columnas de 30 centímetros y una puerta de 2 hojas para un palco. Y así todo alrededor. Ah, bellísimo. Tenían las butacas acá y butacas atrás ya con... Cortinas. Eso. Después venía, le decíamos nosotros, paraíso. ¿Cuál era? Otro sector para ver películas. Pero ya ahí ya era inferior a palcos, todo, porque eran de todo alrededor asientos de madera y seguía atrás asientos de madera. Después seguía otro sector. Le decían paraíso y gallinero. Y el gallinero era lo último. Ya tocaba el techo ya con la butaca. Se veía. Y ahora a nivel personal, ¿qué le parece este proyecto de hacer nuevamente Club Social? Yo lo que he sentido es que va a tener mucho más capacidad allá. Y los otros días pasé por ahí y están las 3 puertas donde yo le indiqué que una puerta iba para el salón, otra para el ópera, sí, para el cine y otra para la cancha. Y eso, el armazón eso, pero no vi todavía todo eso, ¿no? ¿Y lo emociona eso? ¿Le genera algo? Sí, a mí, ¿cómo se llama? Ver de nuevo eso sería fabuloso. Inevitablemente imagino todo lo que sucedió en otro tiempo. La distancia de los años no puede con los recuerdos que aún laten brillantes como un haz de luz. Camino estas calles que fueron testigo de la incipiente ciudad, donde el progreso era una necesidad y una idea vital. Sigo recopilando fragmentos del pasado. Imágenes recurrentes viajan conmigo. Un proyecto ambicioso volvió a colocar al Club Social en el centro de la escena. La construcción de una réplica de aquel gigante despierta su leyenda y acorta brechas en el tiempo. Cristian, ¿cómo surgió esta iniciativa? Bueno, todo surgió el año pasado. El gobernador citó a un grupo de arquitectos en donde estábamos nosotros también como parte de gobierno y también el Colegio de Arquitectos de San Luis, y como que plantó la inquietud de poder reconstruir, recrear el antiguo Club Social, que fue tan emblemático para lo que es la historia de San Luis, tanto a nivel social como cultural también y bueno, histórico. Entonces en esta reunión fue que se planteó, se encomendó en conjunto con el Colegio de Arquitectos diseñar un proyecto de concurso abierto para todo el Colegio de Arquitectos, digamos para todos los matriculados, en donde se daba un tiempo y una serie de bases que era entre ellas la capacidad del teatro y varias otras condiciones, en donde después del resultado de este concurso que se llevó a cabo, es como que se eligió el proyecto ganador, y el segundo concurso sería el llamado a licitación, en donde uno ya plantea las bases, le pone las condiciones básicas de construcción para que liciten empresas y después, bueno, se lleve a cabo lo que hoy estamos viendo acá, Bien. acá nomás. ¿Cómo es por dentro? ¿Qué va a haber o qué había y qué va a haber? Esta idea que se está llevando a cabo, en realidad es como que nuclea varias cuestiones sociales y urbanas al mismo tiempo. Primero, no está ubicado en el lugar exacto en donde... Está corrido del centro, digamos. Exactamente, está corrido del centro. Y varias de las premisas que se persiguen, principalmente, es que San Luis, al día de hoy,
la oferta que tiene a nivel de espectáculos en cuestiones de infraestructura no supera los 400, 500 espectadores. Entonces por ahí, ante la necesidad de que si se quería traer alguna obra o algún espectáculo de categoría nacional e internacional, no contaba con esa infraestructura. Y como cosa novedosa que tiene este edificio, a diferencia del original, lógicamente es mucho más grande en superficie por tratar de adaptarlo a más gente y demás, guardando siempre el lenguaje y las proporciones para que uno lo vea como el original, claro, pero en tamaño más grande. ¿Cuántas plantas son? Básicamente son 2 plantas, planta baja y planta alta. Pero el teatro va a tener su planta baja y sus 2 herraduras, como 2 series de palcos. El primer piso sería como un entrepiso y un primer piso en donde todo da apuntando a lo que es la boca del escenario. Y aparte de eso, en el entorno, digamos, hay una cafetería, una taberna, ¿había antes algo así? ¿O? Claro, en el original había una parte gastronómica, tipo bar, confitería, y este también lo va a tener con vistas hacia los espacios exteriores, que también a diferencia del original, acá tenemos parque, allá era en pleno centro, entonces acá tendremos parques, senderos y demás. Y como remate, está como insertado en un lugar en donde quizás en estos predios que estaban un poco, digamos, como abandonados, en este caso le pone un poco de luz a lo que es el tejido urbano. Y para vos, a la hora de trabajar sobre esa idea, ¿te motiva algo? En realidad, todas las obras que hacemos desde donde nos toca abordar a nosotros este tema, sabemos que es algo que genera mano de obra, es algo que genera esperanza, que genera también trabajo tanto directo como indirecto, porque sabes que después hasta el mantenimiento de ese edificio va a requerir personal y demás, entonces sabes que desde el lugar desde donde se lo aborde tiene múltiples virtudes. Claro. Es algo que como que se está ocupando de la cultura más que de otra cosa. O sea, se le está dando importancia al poder desarrollar, digamos, arte o poner a disposición de la gente, tanto del barrio como de lo que es San Luis, un lugar para poder experimentar este tipo de cosas que por ahí no están en primera plana. Exactamente, siempre a lo mejor hay otras necesidades, pero esta, con un objetivo posiblemente artístico, abarca muchísimas más de las variables que puede tener un tejido urbano, desde lo social hasta lo laboral, lo económico, claro, es mucho más. Y lo funcional también. Es mucho más que un edificio y una recreación, ¿no? Y mucho más que un teatro, por decirlo de alguna manera. Es un club social. Exactamente, es un club social. Un equipo multidisciplinario está llevando adelante la minuciosa tarea de construir este nuevo edificio. Es aquí donde la arquitectura y la ingeniería se ponen al servicio de la narrativa. En la búsqueda de contar aquella época que supo brillar, cimentada en el encuentro con el otro, tan cotidiano como casual. ¿Qué es lo primero que se hace cuando se encuentra el terreno, digamos? ¿Haces excavaciones? Bueno, lo primero y básico en toda obra es el estudio del suelo, ¿no? Bien, eso fue lo que determinó que primero llegábamos a una profundidad donde la resistencia no era adecuada, hubo que seguir profundizando un poco más para definir ya el tipo de fundación que se iba a realizar para toda la estructura. ¿Cómo es embarcarse en la búsqueda de información de lo estético de un edificio que ya no está y hay que recrear? Y fue como todo un desafío. Estuvimos haciendo recorridos, viajamos a Buenos Aires a ver el Teatro Colón, a San Juan, también un teatro nuevo, porque no es solamente recrear el teatro, sino también ponerle un montón de cosas actualizarlo. Claro, sería, ¿no? Actualizarlo, que tienen los teatros modernos. Era como hacer un equilibrio entre lo viejo y lo nuevo. ¿Y qué encontraste en eso estético? ¿Hay algo que te llamó la atención, algo para recrear? Sí, nos tomamos mucho de los mejores teatros de la Argentina desde pedir qué tipo de butacas, el cortinado. Tenemos un foso de orquesta que va a tener una tijera que va a estar a la altura del escenario, se va a poder subir y bajar. Muchas cosas fuimos tomando de los diferentes teatros para lograr la mejor obra. A la hora estructural,
¿Tenés que investigar algo especial o no? No, simplemente tenemos que adaptarnos, ¿no es cierto? Primero, bueno, aplicar métodos modernos y adaptarnos, por ejemplo, al estudio de suelo, que fue todo un estudio bastante severo. Eso se han ocupado los arquitectos de la implementación, ¿no es cierto?, del lugar, definir el proyecto para que luego se defina la parte estructural que tiene que ir acorde al proyecto. Es decir, básicamente no podemos poner columnas donde hay circulación, etcétera, ¿no? Entonces se tuvo que definir primero, estudiar bien el proyecto para luego después definir el proyecto estructural, ¿no? O sea, del proyecto arquitectónico pasamos a proyecto estructural. Contame un poquito de eso, del escenario. ¿Cómo va a ser el escenario? ¿Dimensiones? ¿Cómo es la fosa tijera? El escenario es muy similar al del Teatro Colón, va a tener 18 metros de ancho, así que se van a poder dar obras nacionales, internacionales, todo tipo de obras. Tiene capacidad de 1.200 personas, así que se van a poder traer obras que tengan mucho atractivo. ¿Y palcos? Hay 2 pisos, así está la planta baja, y 2 pisos de palcos, para cubrir esas 1.200 espectadores que... sería a piso, o sea, platea, creo que es eso. Claro. Una determinada cantidad de gente y después los palcos. Claro, la sumatoria total va a ser de 1.200 espectadores y hay un estacionamiento para 325 autos. Sí, es importante. Y de ahí también otro desafío importante fue la amplitud que va a tener el escenario, ¿no? Es decir, el ancho del escenario, la boca del escenario que le llamamos tiene una gran luz, con lo cual ahí obligaba a la parte estructural tener vigas de gran porte, de mucha magnitud, ¿no es cierto? Bueno, pero todo eso siempre referido al proyecto arquitectónico. Es decir, claro, nosotros no podemos... partir de lo arquitectónico para poder después montar todo lo demás. Claro. Bien. Más o menos la altura del lugar, digamos, del 15 teatro. metros tiene, sí, el edificio. La caja del escenario es muchísimo más alta, tiene como 26 metros, pero sí, va a ser un edificio grande, diferente al edificio original, que era un edificio de una planta. La idea es que al verlo, las proporciones de las carpinterías, recree el edificio, el original, pero bueno, este va a ser muchísimo más grande. Va a tener 6.200 metros cuadrados en total. Inmenso, claro. Muchísimo. Ahora te preguntaba más a lo personal. ¿Qué significa para vos cuando te tenés que quedar a cargo de esta reconstrucción, digamos, para algo tan simbólico para San Luis? Reconstruir una obra siempre significa de alguna manera un orgullo, ¿no? Porque es como reflotar algo viejo, algo que es de acá, ¿no es cierto? Y nosotros nos sentimos ya también parte del pueblo puntano, ¿no? Y entonces reflotar algo que era de acá es realmente muy importante, ¿no? Y bueno, y eso a uno lo gratifica mucho. Hay lugares que van a quedar por siempre titilantes en el aire. Aun cuando no haya testigos y todo se reduzca a palabras escritas en algunas páginas o selladas en la luz de una fotografía. Un dejo de nostalgia despliega su bruma en mis pensamientos. Me siento efímero en la vertiginosidad que a veces propone el paso del tiempo. Sé que es incontrolable, como también lo es el acto de fe que se incuba de pensar en mañana. Eso me lleva a un espacio seguro, donde la intuición me dicta que solo es cuestión de dejarse llevar.